también es así, todo tiene su precio, ¿no? Bien, la tercera cosa que quiero decir es que soy de la idea, que tal vez sea equivocada desde el punto de vista de la argumentación ciudadana democrática, de que la filosofía no tiene que ser aplicable para nada real. O sea, no inmediatamente, no es que nunca sea aplicable, sino que, digamos, si yo leo La República de Platón, no es aplicable, ¿no? O sea, que eso no se puede aplicar, jamás existió la República de Platón más que en el libro de Platón. Ni siquiera estoy seguro de que en el libro de Platón está la República de Platón. Y lo mismo vale para otras cosas, ¿no? Leo la fenomenología del espíritu y no sé si el espíritu leyó el libro, ¿no? Sin embargo, las creaciones filosóficas tienen un efecto social, ¿no? Del mismo modo, yo me puedo imaginar una obra de arte o un poema y no estoy esperando que el poema o que la obra de arte resuelva un problema social, que no se puede aplicar en realidad para nada. Y sin embargo, en el largo plazo, un poema que es muy bello o una obra de arte que es singularmente apreciada por la gente, al final sí influye, ¿no?, en transformar la realidad. Así que algo de la Tour Eiffel tenemos acá, que ni siquiera estamos en París, ¿no? Algo de los heraldos negros hay en su mente, incluso de los que nunca han leído. Por eso es que no hay que desesperanzarse de que las cosas que dicen los filósofos no se puedan usar, porque eso no significa que no se trabajan. Bien, habiendo hecho esa aclaración, que también en algo me tengo que amparar para poder hablar de algo que es inaplicable, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de tiempo sobre el tema. No sé si todos acá, me imagino que la mayoría no, sería normal, han leído a Carl Schmitt. Pero Carl Schmitt es un filósofo jurídico del siglo XX, que quizá es el más importante de ese siglo en mi concepto, ¿no? Existe una especialidad que se llama filosofía del derecho y no creo que ningún filósofo haya escrito algo tan valioso para la posteridad que las obras de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt define lo político o la política en términos de antagonismo y de conflicto. Es decir, que él considera que las acciones humanas y que los contextos humanos se convierten en relevantes políticamente solo cuando contienen un elemento de conflicto, y que siempre que no contienen un elemento de conflicto, entonces no son políticos, ¿no? Son de otra naturaleza. Ahora, esto es muy poco compatible con la tradición más antigua que procede de Aristóteles, a la que me voy a referir ahora, según la cual la sociedad debe definirse positivamente. Ahora, una cosa que quiero decirles es que no estoy, a pesar de que me gusta mucho Carl Schmitt y que en realidad tenía previsto hablar al final un poco de él, quizá el reto más grande para mí, no para esta ponencia, sino para el proyecto más grande de que esta ponencia es un fragmento, es tratar de pensar la filosofía política de tal manera que permita una adscripción del que está escuchando, del auditorio, pero que esa adscripción no esté sujeta a las cosas fácticas de la inmediatez, ¿no? O sea, porque si bien ahora todos queremos las repúblicas democráticas, hace 100 años no las queríamos, ¿no? Y hace 200 años las queríamos menos, y hace 500 años no existían. Entonces tenemos que ser capaces, los filósofos, de estar un poco más allá del bien. La función del filósofo es la eminencia sobre el bien. No porque el filósofo quiera el mal, sino porque en el fondo el filósofo quiere la verdad. Entonces la verdad está más allá de la utilidad y está más allá del bien. O a veces está, de repente a veces la verdad y el bien coinciden, pero yo creo que eso solo pasa en la religión, porque en el pensamiento eso no es así. Entonces, para poder pensar un poco más allá de las sociedades en las que nosotros mismos estamos involucrados, yo mismo estoy involucrado porque cuando hay que votar voto, ¿no? Cuando hay que defender una posición la defiendo, etc. Así que no digo que no haya que practicar lo que la sociedad nos exige. Se me ocurrió que una forma era a través del sentimiento. Pues me gustó que el profesor se quedara porque me gustó una parte de su exposición, el profesor Valdivia. Ya, si no te he visto, es que me he quitado los lentes para poder. Luego, cuando estoy agitado, transpiro y mis lentes se llenan de una niebla de la que hablaré en algún otro momento. Entonces, los sentimientos son muy importantes para entender las acciones políticas. Y en fin, hay un sentimiento que es el que da punto de inicio a mi reflexión para entender de manera no conflictiva la política, pero que a la misma vez se cumple el requisito de que uno no esté directamente, es decir, que el auditorio no esté directamente vinculado, ni tampoco el expositor esté directamente vinculado con alguna adscripción social en particular. De tal manera que los súbditos de Bután, que no sé, que son muy felices porque hay las estadísticas que dicen que
los que viven en Bután son más felices que los que viven en Estados Unidos. Y los que viven en Bután no hacen estadística, porque ellos son campesinos generalmente. Pienso que esas estadísticas deben ser buenas. O sea, que un auditorio que vive en Bután, que es una monarquía agraria, y una persona que vive en Nueva York, que es la capital económica y política, no política no, sino cultural de una sociedad moderna liberal, que los dos puedan interpretar lo que estoy diciendo como algo que es válido para ellos también, sin que sea lo que yo he dicho formal. Y eso se obtiene valiéndose de los sentimientos. En realidad no estoy diciendo nada especialmente nuevo, porque los sentimientos y el pensamiento ya han sido vinculados antes por otras personas. Lo que ocurre es que esto no se ha hecho en la filosofía política que yo me acuerdo, ¿no? Tal vez mi ignorancia me ayuda a equivocarme mucho. Y eso es posible, ¿no? Soy un ser humano y es natural que me equivoque. Entonces, el sentimiento, sin embargo, en el siglo XX fue revalorado mucho por Martin Heidegger. Fue revalorado mucho por Heidegger en Ser y Tiempo. Y esto es importante que lo mencione, también esto es muy relevante, esto del sentimiento y su expresión por Martin Heidegger en la hermenéutica filosófica, que es la tradición a la que yo mismo, en la que yo mismo me siento cómodo argumentando, que es de donde sale esta manera de argumentar que estoy usando ahora. Bien, entonces la hermenéutica sostiene, a partir de Martin Heidegger, que el sentimiento es una condición de posibilidad para pensar cualquier cosa, para comprender cualquier cosa. Es decir, que es un a priori de la comprensión, quiere decir que sin sentimiento no puedo comprender, ¿no? Por esa razón es que, por ejemplo, posiciones así demasiado racionalistas como de Habermas no me gustan, porque no toman en cuenta que tenemos sentimientos y le dan demasiada relevancia a la parte racional. Bien, Heidegger tuvo la sutileza o el interés para nosotros de colocar en el principio de la comprensión el sentimiento. Quiere decir que el sentimiento es la parte más original, más primaria, más arcaica de toda cosa que nosotros entendamos por comprensión. Y esto también se aplica, por lo tanto, para la política. Y hay un sentimiento, que esta es la parte mía inventada, si me permiten, esta es la parte que no me he sacado a ningún lado. Hay un sentimiento que une a las personas cuando éstas se encuentran en un reconocimiento, que es un sentimiento de simpatía, de gusto, ¿no? Que lo he llamado ternura de la amistad. Cuando yo me encuentro con una persona con la que efectivamente tengo una relación de algún tipo que hace que yo sienta un reconocimiento con ella, entonces hay un gesto que me puedo explicar rápidamente, que es el gesto de dar la mano. Por eso es que me gusta tanto a los pobres alumnos enseñarles a dar la mano, porque no sabiendo dar la mano no funciona el resto. Cuando uno se encuentra con una persona y le da la mano, uno le está expresando su cercanía, le está expresando su confianza, le está expresando su proximidad. En realidad está expresándole algo que vamos a llamar la ternura de la amistad. Es decir, es un sentimiento extremadamente primitivo, muy sencillo, muy simple, en el cual yo le digo al otro, pero sin palabras, solamente con un gesto, que le significa todo el sentimiento: mira, tú eres de los míos, ¿no? Le doy la mano. Eso no le decimos a cualquiera, ¿no? O sea, cuando viene uno que no es de los míos, soy más frío, ¿no? O pongo cara para que sepa que no es de los míos realmente, que esa dada de mano no vale, ¿no es cierto? Eso es algo que cualquier persona puede reconocer, que eso vale en el Bután, no sé cómo se saludarán en el reino de Bután, pero se saludan igual, ¿no? También sucede con los siberianos, sucede con los hindúes, sucede con los quechuas, toda la gente se saluda, solo que se saludan de distinta manera. Pero el sentimiento este arcaico, primitivo, originario, en el cual uno quiere expresar proximidad, cercanía, ternura de amistad, eso sí que existe. Bien. Dando por sentado que este sentimiento, yo no necesito la ventana del conocimiento, pero en buena hora que exista, sí podemos ver algo después en ello, pero no conmigo. Entonces, el saludo es una cosa universal en la que se expresa un sentimiento. Ahora, el sentimiento es una cosa personal, ¿no? Porque yo siento la amistad, la otra persona siente la amistad cuando le doy la mano. Lo que decimos, sin embargo, es que la amistad acontece. Porque yo le puedo dar la mano así con ternura a una persona a la que jamás he visto. Por ejemplo, a una persona a la que yo admiro, porque me encantan sus libros, porque me gustan sus obras de arte, porque me encanta su música. Entonces, el día que lo conozco, ¿no? Le doy la mano con especial ternura, y eso genera una especie de complicidad, que significa tú y yo estamos en lo mismo. Es una presentación, por eso dije al principio, reconocimiento. Porque le estoy diciendo, te reconozco. Bien, esta acción básica, fundamental, sin embargo, no es una acción subjetiva.
¿Por qué no es subjetiva? Porque estoy presuponiendo algo en común entre los dos. Incluso cuando recién lo conozco y le doy la mano así, ya estoy presuponiendo algo en común, ¿cierto? Es decir, estoy presuponiendo a priori, o sea, sin necesidad incluso de saber más, que hay algo en común, y le digo, sí, reconozco eso en común. Uno de los elementos centrales en lo que yo pienso, ¿no?, es que ese elemento en común es un elemento que no es ni mío ni del otro, sino que es mío y del otro, pero también de los dos y de nadie, ¿ya? Que esto es un sentido de la pertenencia que ha sido analizado de otras maneras en la hermenéutica filosófica y que lo estoy poniendo acá al servicio del pensamiento político. Es decir, que yo le doy la mano al otro, el otro sabe que lo reconozco, etcétera, pero hay un reconocimiento de algo que no es ni mío ni del otro, que es mío y del otro, pero además que es algo aparte y que lo reconozco como que acontece en el momento que le doy la mano. Quiere decir, cuando le doy la mano, afirmo, instalo, llego a hacer ser algo que no es ni mío ni de él, pero es mío y de él a la misma vez, ¿no? Es típico pensamiento aporético que es propio de la filosofía del siglo presente, ¿no? Pero que todos entendemos que no es exactamente mío y de él, que de repente si él y yo no nos hubiéramos encontrado, nunca hubiera acontecido para él y para mí, y por lo tanto comprendo que tiene un modo de ser autónomo, ¿ya?, que es anterior a él y a mí, puesto que acontece con él y conmigo, ¿no?, y que es independiente de él y de mí, porque podría no haber estado ahí si él y yo no nos hubiéramos saludado. Y a eso es lo que vamos a llamar la amistad propiamente hablando, ¿no? Está esto de alguna manera dicho, pero de otra manera, de otro modo, en el libro 9 de la Ética de Nicoma, ¿no?, que es lo que sigue ahora, que es decir que en esta clase de situaciones, que bueno, esto no lo había mencionado, en la Ética de Nicoma, porque lo estoy mencionando, lo que termina ocurriendo es que hay una especie de parapolítica. ¿Por qué? Porque la centralidad de lo que significa el saludo implica que él y yo hemos perdido nuestra individualidad de alguna manera, y que esa sesión de individualidad se la hemos cedido, valga la falta de pericia con el lenguaje que tengo ahorita, y se la hemos cedido a algo anterior que hemos reconocido. Pero eso que pertenece a más de uno es político, porque si nos ponemos a pensar un poco, si le pertenece a dos, pero hay amistad de tres, y también hay amistad de 4, amistad de 5, amistad de 50, y siempre, si alguien pertenece a un grupo y yo le doy la mano, ya sabré si todos somos masones, o si todos vamos a misa, o si todos estudiamos filosofía, o si todos somos de la SEA, o lo que sea, ¿no es cierto? Porque aquí, como les dije, la idea es explicar algo que le sirva a la gente para comprender la experiencia política, no importa cuál sea su adscripción política. Pues todos los nazis se dan la mano, o se daban la mano, a veces se daban la mano realmente, pero también todos los demócratas se dan la mano, todas las feministas se dan la mano, todos los súbditos de los imperiales se dan la mano. Bien, entonces en el reconocimiento que está en el saludo como algo anterior, hay un carácter político. ¿Por qué? Porque está implicada en la segunda persona un número indefinido. Ahora, ese número, yo sí quiero ser honesto con el tiempo, ¿no? Comencé a las 3:38, se me llegan 5 minutos, pero creo que ya dije lo más importante, para que después no digan que yo tengo la culpa, ¿no? Soy inocente. Entonces, el número de los que pueden ser incluidos y que están incluidos anticipadamente en ese saludo, incluso si no están, incluso si no han estado ni estarán, ¿no?, porque lo que pueden estar, ese número indefinido equivale a la comunidad política que es reconocida cuando reconozco al otro como que es mi amigo. Con lo cual he instaurado o estoy argumentando que una comunidad de interés político en realidad acontece a la manera de una amistad y se entiende como la consecuencia implícita de la amistad. Ahora, esta comunidad política no es la comunidad particular tal y cual, sino que es en realidad, se traduce, diría yo, en un conjunto de prácticas posibles que están involucradas con la ternura en cuestión. Las prácticas varían según a quién saludo y en qué momento, de tal manera que yo, teniendo distintos tipos de amigos, como en la vida real tengo, ¿no? Tengo mis amigos que son empresarios, que son millonarios, tengo mis amigos que son progres y que son drogadictos, tengo mis alumnos que son marxistas, etc. Yo tengo amigos de todo, ¿no? Y con cada uno de ellos hago una comunidad distinta. Y digamos, gracias a Dios tengo la sabiduría de adaptarme con la gente y tratar de ser lo más factible posible, ¿no? Pero en cada uno de estos grupos que he mencionado al paso,
hay una expectativa prevista de un comportamiento. ¿Ya? A eso lo voy a llamar el mundo de las cosas que hacer. Es todo el conjunto de cosas que mi amigo y yo podemos estar juntos y que justifican que lo salude. O sea, que él no lo ha pensado, yo no lo he pensado, pero lo he hecho en el acto de darle la mano, ¿no? Ahí está implícito todo el mundo de cosas que él y yo podríamos hacer juntos, o que él y yo podemos disfrutar juntos, que podemos valorar juntos, que podemos gozar juntos, o por aquello por lo que podemos sufrir, aquello que nos hace llorar, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuestión política se caracteriza a partir del sentimiento de ternura, de la amistad, ¿no? En realidad está vinculado con un conjunto de acciones, y las acciones son acciones que podrían ser hechas, pero que entiendo que son las que debo hacer, ¿no? Si me junto con, me acuerdo una vez tuve una comida así con unas personas que eran de ultraizquierda de Podemos, me acuerdo en Madrid. Entonces ya sabía que había cosas que no podía hablar, había ciertos temas que no podía decir, ¿no? Había ciertas formas de conducta, cierto tipo de cosas que no podía hacer y cierto tipo de cosas que a ellos les iba a gustar. Entonces tenía que, en el hecho mismo de yo estar con ellos, estaba implícito un conjunto, vamos a decir así simplificadamente, voy a hablar farmacianamente porque fuera para el accidente, hay un conjunto de cosas que hacer que en realidad tiene un carácter normativo, porque me está diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer para que tenga sentido lo que he hecho cuando di la mano. Y el hecho de dar la mano presupone que yo ya estoy comprometido y estoy no comprometido con el conjunto de todas las cosas que hacer que significan el saludo. Por lo tanto, este carácter político también tiene una dimensión ética. Tiene una dimensión ética porque implica ya la diferencia entre el bien y el mal, entendida colectivamente como una forma comunitaria de ser realizado. Por eso, si vivo en un reino, tengo que admitir las dignidades de las personas. Si vivo en una sociedad religiosa, tengo que admitir el poder de los dioses. Si vivo en una sociedad democrática, tengo que presuponer que todos somos iguales. Y en todos los casos, se me pide cosas que hacer, ¿no? Ahora uno podría decir, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay colisión de cosas que hacer? Porque no todas las cosas que hacer se hacen igual. Puede haber grupos de amigos distintos. De esos grupos de amigos, justamente no me toca hablar ahora, porque 20 minutos que puedo decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto he cumplido mis 20 minutos. Muchas gracias, profesor.